Cuando mi hija murió, mi yerno se quedó con $55M y me echó a la calle. Días después, regresó de rodillas pidiéndome ayuda. Me desperté cuando todavía no clareaba bien el día. En mi pequeña casa de las afueras de Guadalajara. La luz apenas se filtraba por las rendijas de la cortina y todo estaba en silencio, salvo por el canto lejano de un gallo y el murmullo de algún camión que pasaba por la carretera. Me senté en la cama, con el cuerpo pesado, como si cada hueso llevara encima el peso de todos mis años. Tenía 69 y aquella mañana me parecían 90. En la silla junto a la cama había dejado listo desde la noche anterior el viejo traje gris que guardaba para las ocasiones importantes. No era nuevo, el saco ya tenía el forro descolorido, la corbata estaba un poco gastada en la punta y los zapatos, aunque bien lustrados, mostraban las grietas de los años. Aún así, me los puse con cuidado, como si al arreglarme pudiera darle un poco de dignidad al dolor que llevaba dentro. Mientras me acomodaba la corbata frente al espejo rajado del baño, escuché un golpe suave en la puerta. Abrí y era doña Brenda, mi vecina, con un ramo de crisantemos blancos en la mano. Me los tendió sin decir mucho, apenas murmuró con ternura: «Llevarás algo de pureza a tu hija, don Esteban». Yo asentí, incapaz de responder con palabras. Ella me acarició el hombro y se marchó en silencio. Llamé a un taxi. El chofer, un muchacho joven, me saludó con un buenos días, señor, que sonó extraño en aquella madrugada gris. Durante el camino hacia la iglesia de San José, miré por la ventana las calles aún húmedas por la llovizna de la noche anterior, los puestos de tamales que comenzaban a abrir, la gente apurada rumbo al trabajo. Para todos ellos era un día cualquiera, para mí, era el peor día de mi vida. Al llegar, vi las escaleras del templo llenas de familiares. Todos vestidos de negro, en pequeños grupos, murmuraban entre sí. Reconocí a algunos primos lejanos, a la familia de mi exesposa, incluso a antiguos amigos de Isabela. Nadie me dijo mucho, algunos bajaron la vista, otros apenas me estrecharon la mano. Subí despacio, cada peldaño era como cargar con otro recuerdo. Dentro, el ataúd de mi hija estaba al frente, cubierto de azucenas blancas. Ese olor fuerte y penetrante me golpeó al pecho, mezclado con el incienso que ya quemaba el sacristán. Me acerqué despacio, con el ramo de crisantemos apretado en la mano. Lo coloqué junto a las flores y apoyé los dedos en la madera pulida del ataúd. Sentí frío. Susurré sin voz: «Aquí estoy, hija». Cuando me di la vuelta, vi a Rodrigo, mi yerno. Vestía un traje caro, el nudo de la corbata perfectamente recto, el reloj de oro brillando en su muñeca. Estaba en la entrada del templo, estrechando la mano de cada invitado como si fuese un anfitrión en una fiesta. Lo vi mirar su reloj varias veces y hablar en voz baja con un joven que llevaba un portafolio de piel. No parecía un duelo, parecía una reunión de negocios. Sentí un vacío amargo en el estómago. El órgano comenzó a sonar y todos nos sentamos. Yo estaba en la primera fila, con el misal en las manos, apretándolo fuerte para no temblar. Escuchaba los cuchicheos detrás: «Pobrecito don Esteban, perdió a su única hija». Como si yo no estuviera allí, como si hablasen de un extraño. El sacerdote habló con solemnidad, recordando la generosidad y el talento de Isabela. Yo lo escuchaba como desde lejos, con la mente ida. Al girar la cabeza, alcancé a ver a Rodrigo unos bancos atrás, la cabeza gacha, sí, pero los ojos clavados en la pantalla de su celular, que iluminaba su rostro. La misa terminó y todos salimos hacia el cementerio. El sol se había escondido detrás de nubes pesadas, el aire traía olor a tierra mojada. 4 hombres y yo cargamos el ataúd. Sentí que las rodillas me flaqueaban en cada paso, mientras avanzábamos por el camino de tierra roja que conducía a la tumba. El viento levantó mi saco y por un instante me pareció escuchar la voz de mi hija llamándome. Al llegar, el sepulturero nos indicó el sitio. El ataúd descendió lentamente al hueco abierto. Tomé un puñado de tierra húmeda y lo dejé caer sobre la madera. Murmuré: «Descansa, hija».
El sonido sordo de la tierra contra la caja me desgarró por dentro. Miré alrededor, algunos lloraban en silencio, otros hablaban bajo. Rodrigo, en cambio, se apartó un poco, sacó el teléfono y marcó un número en cuanto terminó el rezo. No vi una lágrima en su rostro. Después de que la multitud comenzó a dispersarse, se me acercaron un par de amigos de Isabela. Me abrazaron con fuerza y lloraron contra mi hombro. Uno de ellos me dijo, siempre hablaba de usted en las reuniones, decía que todo lo que hacía era por el ejemplo de su padre. Esas palabras me atravesaron, pero también me dieron un poco de consuelo. Cuando ya casi no quedaba nadie, Rodrigo se aproximó en su auto de lujo, bajó la ventanilla y me habló sin siquiera bajarse, mañana con el licenciado Morales se leerá el testamento. No falte. Y se marchó acelerando, sin esperar respuesta. Me quedé solo, junto a la tumba recién cubierta, mientras las primeras gotas de lluvia caían otra vez. Las azucenas se doblaban bajo el agua, como si también se rindieran ante la ausencia de mi hija. Permanecí ahí largo rato, con el corazón pesado, sintiendo que una parte de mí había sido enterrada con ella. Me levanté muy temprano al día siguiente, casi sin haber dormido. La noche anterior había pasado en vela, escuchando cómo la lluvia golpeaba el techo de lámina y cómo el viento hacía crujir las ramas del árbol frente a mi ventana. El cansancio se me acumulaba en los hombros, pero el deber me obligaba a ponerme de pie. Sabía que ese día se leería el testamento de mi hija, y aunque algo en mí me decía que no debía esperar nada, una parte terca y testaruda todavía guardaba la ilusión de que Isabela había dejado un espacio para mí en sus últimas voluntades. Encendí la hornilla vieja de gas y calenté agua en la olla ennegrecida de tanto uso. Preparé café negro, sin azúcar, tan ralo que apenas tenía sabor. Lo bebí despacio, en sorbos pequeños, mirando por la ventana el cielo todavía encapotado. Trataba de juntar fuerzas para enfrentar lo que venía. Cuando terminé, me vestí con el mismo traje gris del día anterior. Esta vez me aseguré de prender en la solapa el pequeño pin que Isabela me había regalado cuando se graduó de la universidad, un escudo dorado con las iniciales de la facultad. Lo sostuve unos segundos entre mis dedos antes de colocarlo. Era como si llevar ese recuerdo sobre mi pecho me diera un poco del valor que me faltaba. Salí a la calle con el maletín viejo que siempre uso. Caminé hasta la parada del autobús. El aire olía a tierra húmeda y a hojas en descomposición. En la parada ya había varias personas esperando, una madre con dos niños somnolientos, un señor cargando una caja de verduras, un grupo de obreros con cascos colgando del brazo. El camión llegó rechinando y todos subimos a empujones. Adentro, el calor era sofocante. Iba lleno, me agarré del tubo metálico mientras trataba de mantener el equilibrio. El olor a gasolina se mezclaba con el de los tamales que vendía una mujer en bolsas de plástico y por un momento sentí náuseas. Nadie me miraba, para ellos yo era solo un anciano más en camino al centro. Después de casi media hora de viaje, bajé frente al edificio donde estaba la oficina del licenciado Morales. El inmueble era antiguo, de esos con fachada descascarada y ventanas altas. La puerta de madera tenía el barniz levantado. Subí por la escalera de mármol, que estaba cuarteada, cada paso resonaba con eco. Me parecía estar entrando en un túnel donde todo sonido se volvía más pesado. Al llegar al tercer piso, vi el letrero de la oficina. Abrí la puerta y me encontré con la sala de espera, un espacio estrecho con paredes color crema, algunas manchas de humedad en las esquinas y un ventilador de techo que giraba lentamente haciendo chirriar las aspas. Había varias sillas de madera contra la pared, y en ellas se sentaban algunos familiares de la familia de mi exesposa. Sus rostros se giraron hacia mí apenas entré. Sentí el murmullo entre dientes, las miradas que no sabían si eran de lástima o de juicio. Al fondo, sentado con toda calma, estaba Rodrigo. Vestía un traje azul oscuro, la camisa impecablemente planchada, un reloj dorado brillando en su muñeca. Tenía un portafolio sobre las rodillas y lo hojeaba como si fuese un empresario preparándose para una junta importante.
Al levantar la vista, me miró de arriba abajo, me dedicó una sonrisa seca y volvió a inclinar la cabeza hacia los papeles. Me senté en una de las sillas libres, al lado de una tía lejana de Isabela que se acomodaba el velo negro sobre el cabello. Ella murmuró, «Lo siento mucho, Esteban», y no supo qué más decir. Yo le respondí con un leve movimiento de cabeza. No quería hablar. Pasaron unos minutos antes de que se abriera la puerta interior y apareciera el licenciado Morales. Se acercó hacia mí con pasos firmes, me abrazó y me dijo al oído, «Tu hija era una gran mujer, don Esteban». Dejó todo en orden. Su tono tenía algo de solemne, algo de condolencia sincera, pero también una sombra que me inquietó. Nos invitó a pasar a una sala rectangular con una mesa larga de madera, sobre la cual reposaban varios legajos de documentos. Todos tomamos asiento. El silencio era espeso. El licenciado se acomodó las gafas, sacó un expediente grueso y comenzó a leer. Al principio, las palabras eran formales, llenas de fórmulas legales, la fecha, los testigos, la validez. Yo trataba de seguirlo, pero cada frase me sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. Hasta que, de pronto, escuché claramente el nombre de Rodrigo. El licenciado leyó con voz firme, «Se deja constancia de que todos los bienes, acciones de la empresa, propiedades y cuentas bancarias, serán heredados a Rodrigo Herrera». Sentí que el corazón se me paralizaba. Una de las sillas se movió de golpe, alguien se incorporó, sorprendido. Vi cómo algunos parientes me miraban con compasión, otros con incomodidad. Yo apreté los puños sobre mis rodillas. El licenciado hizo una breve pausa y continuó, «A mi padre, Esteban Ramírez, gracias por haberme enseñado la disciplina y el esfuerzo». Solo eso. Una línea de agradecimiento. Ni una casa, ni una acción, ni siquiera una parte simbólica. El calor me subió a la cara, las orejas me ardían. Bajé la cabeza para que nadie notara cómo me temblaban los labios. Me mordí por dentro para no decir nada. Sabía que cualquier palabra podía romperme. Rodrigo se irguió en su asiento. Sus hombros anchos parecían más firmes, el brillo de sus ojos reflejaba triunfo. Se cruzó de brazos, con un aire de superioridad que nadie pudo ignorar. Una prima mía, en voz baja, comentó, «No es justo, él le dio todo para empezar», pero cayó al instante cuando Rodrigo giró la mirada hacia ella con una mueca cortante. El licenciado Morales cerró finalmente la carpeta y dijo, «Así queda establecido». Un silencio pesado se adueñó de la sala. Algunos comenzaron a levantarse, incómodos. Yo seguía sentado, clavado en la silla, con la mirada perdida en las vetas de la madera de la mesa. Rodrigo se puso de pie. Se ajustó la chaqueta y, con una sonrisa que apenas escondía su arrogancia, dijo, «Ahora yo cuidaré el legado de Isabela». Luego comenzó a estrechar la mano de cada uno, como si estuviera en una recepción elegante. Al pasar junto a mí, se inclinó levemente, me lanzó una mirada que era mitad burla, mitad condescendencia, y se marchó. Afuera lo esperaba un auto de lujo, negro, que partió haciendo rugir el motor. La sala se fue quedando vacía poco a poco. Algunos familiares se acercaron a darme palmaditas en el hombro, otros prefirieron evitar mis ojos. Morales se quedó recogiendo papeles, mirándome de reojo con expresión grave, pero sin decir nada más. Me quedé solo, sentado todavía en la misma silla. Fue entonces cuando escuché el repiqueteo de la lluvia golpeando contra la ventana. Pequeñas gotas resbalaban por el vidrio y se deslizaban lentamente hacia abajo. Ese sonido me recordó el día anterior, el entierro, el olor a azucenas bajo el agua. Sentí que se me cerraba la garganta. Me levanté con esfuerzo, recogí mi maletín y salí de la oficina. En el pasillo, las luces parpadeaban, el mármol frío de las escaleras me devolvía el eco de mis pasos. Afuera, en la calle, el agua comenzaba a formar charcos, y yo caminé despacio, sin rumbo fijo, sabiendo que a partir de ese instante todo cambiaría.
No solo había perdido a mi hija, ahora también me habían arrebatado la última oportunidad de sentirme parte de su mundo. La tarde siguiente a la lectura del testamento, después de pasar casi todo el día caminando por las calles sin rumbo fijo, decidí volver a la hacienda donde Isabela había vivido sus últimos años. No sé bien por qué lo hice, quizá porque todavía no podía aceptar que todo aquello me había sido arrebatado de un plumazo, quizá porque necesitaba mirar una vez más el espacio que había sido suyo. O tal vez porque algo en mí esperaba encontrar una señal de ella en medio de esas paredes. El camino hasta allá fue silencioso. El taxi avanzaba entre charcos de agua acumulada por la lluvia de la mañana. A medida que me acercaba, la nostalgia me apretaba el pecho, conocía cada curva del camino, cada árbol, cada piedra. Esa hacienda la habíamos comprado juntos, cuando Isabela decidió independizarse. Yo la ayudé a negociar el terreno y a plantar los primeros árboles en el patio. Pensar que ahora no era mía, que me habían convertido en un extraño en el lugar que alguna vez me hizo sentir orgullo, me producía una punzada de rabia y tristeza. Llegué hasta el portón de hierro. Golpeé suavemente, como siempre lo había hecho, y fue don Julián, el viejo jardinero, quien se asomó. Sus ojos, cansados y bondadosos, me miraron con pena. Don Esteban, mejor no entre, el señor Rodrigo está de mal humor. Su voz tenía un temblor, como si temiera las consecuencias de dejarme pasar. Lo miré a los ojos y le puse la mano en el hombro. Julián, solo necesito ver el cuarto de mi hija. No me detengas, por favor. Él dudó un instante, luego bajó la vista y se hizo a un lado, dejándome paso. Entré lentamente por el camino de ladrillos rojos que conducía hasta la casa principal. Cada paso era como pisar un recuerdo. El jardín estaba descuidado, aunque todavía quedaban flores que Isabela había plantado. En el patio vi varios coches de lujo estacionados, con placas de Ciudad de México. Eso me dio la certeza de que Rodrigo no estaba solo, había traído a sus amigos a celebrar la herencia. De la casa salía música fuerte, electrónica, que retumbaba en las paredes. El aire estaba impregnado de humo de cigarro y del olor agrio del tequila derramado. Ese lugar, que alguna vez fue un refugio de trabajo y serenidad para mi hija, ahora parecía un salón de fiestas sin alma. No saludé a nadie. Caminé directo hacia la biblioteca. Abrí la puerta y me encontré con varias cajas de cartón apiladas. En una de ellas estaba escrito con marcador negro, para tirar. El corazón me dio un vuelco. Me arrodillé, abrí una de las cajas y, al ver lo que contenía, sentí que las fuerzas me abandonaban. Eran fotografías de Isabela en la universidad, dibujos de sus primeros proyectos de software y, entre papeles sueltos, una carta que alguna vez me había escrito agradeciéndome por haber creído en ella. Mis manos temblaban al sostener esos recuerdos. Acaricié la foto donde sonreía con toga y birrete, con la misma expresión luminosa que siempre llevaba. De pronto, la puerta se abrió de golpe. Rodrigo entró acompañado de dos hombres corpulentos. Su rostro estaba endurecido, y el ceño fruncido le daba un aire de dueño absoluto. ¿Qué hace aquí, viejo? Esta ya no es su casa, dijo con desprecio, levantando el mentón. Me puse de pie con esfuerzo. Solo quiero guardar las cosas de mi hija, no me llevo nada que no sea suyo, respondí con voz baja, casi un ruego. Rodrigo soltó una carcajada seca. ¿Cosas de tu hija? Basura sentimental. Aquí habrá un gimnasio, no un museo de polvo. Uno de los hombres se acercó y, sin miramientos, arrancó la caja de mis manos y la tiró al suelo. Las fotos y papeles se desparramaron como hojas muertas. Me agaché desesperado a recogerlos, pero Rodrigo hizo un gesto con la mano. Sáquenlo de aquí, ordenó. Los dos hombres me sujetaron por los brazos. Traté de resistir, pero la fuerza me faltaba. Me arrastraron hasta el pasillo. Allí vi, contra la pared, mi vieja maleta. Ya la habían colocado afuera, como si supieran que acabaría así. En el salón principal, la música subía de volumen.
Algunos invitados de Rodrigo se asomaron. Reconocí a un par de jóvenes con copas en la mano, que me observaron como quien ve a un mendigo. Uno de ellos se rió y murmuró algo al oído del otro. Me empujaron hasta la entrada. La lluvia comenzaba a caer de nuevo, gruesa, fría. El agua calaba mi saco y mi camisa. Rodrigo se quedó en el umbral, sosteniendo un vaso de whisky, con la sonrisa torcida. Váyase a morir a la calle, don Esteban, me dijo, antes de dar media vuelta y perderse entre la música y las risas. El portón de hierro se cerró con estrépito a mis espaldas. El golpe metálico retumbó en mi pecho como un disparo. Me quedé allí, empapado bajo la tormenta, abrazando contra el pecho la única caja que había logrado rescatar, aquella que contenía los cuadernos de Isabela. La lluvia borraba las lágrimas de mi rostro, y yo permanecía inmóvil, mirando el suelo enlodado, sintiendo que no solo me habían echado de la casa, también habían querido expulsarme de la memoria de mi hija. No dije nada. Solo caminé despacio hacia la carretera, arrastrando mi maleta, mientras la música quedaba atrás, ahogada por el estruendo de la tormenta. Arrastré mi maleta hasta la carretera principal. El barro se pegaba a las ruedas y cada metro que avanzaba parecía más pesado que el anterior. La lluvia caía a cántaros, gruesa, insistente, golpeando los charcos y levantando pequeñas explosiones de agua. Intenté alzar la mano varias veces para detener un taxi, pero las calles estaban casi vacías. Algún coche pasaba rápido y me salpicaba, dejándome aún más empapado. Me refugié bajo el alero de una tiendita cerrada. El toldo de lona chorreaba agua sin descanso y yo trataba de cubrirme con el saco, que ya no era más que un trapo húmedo pegado a mi piel. El frío me calaba los huesos. En un rincón, un perro callejero también buscaba refugio, temblando igual que yo. Me quedé allí, esperando, mirando cómo las gotas golpeaban el suelo con una fuerza que parecía interminable. Después de un largo rato, finalmente apareció un taxi destartalado. El parabrisas estaba empañado y las luces apenas iluminaban el camino. Levanté el brazo con urgencia. El coche frenó chirriando. El chofer bajó la ventana unos centímetros, su rostro cansado se asomó entre la neblina del cristal. ¿A dónde, señor?, preguntó con voz ronca. Al motel Estrella del Camino, por favor, respondí, con la voz quebrada por el frío. Subí al asiento trasero. El interior olía a gasolina y humedad. El chofer encendió el limpiaparabrisas, que chirrió cada vez que barría el vidrio. Avanzamos despacio por las calles encharcadas. Yo me quedé mirando por la ventana lateral, las luces de neón de algunos bares se reflejaban en el agua como manchas de sangre diluida. Vi parejas corriendo con paraguas, jóvenes riendo bajo la tormenta, y sentí la distancia inmensa entre sus vidas y la mía. El taxi se internó en un barrio menos iluminado. El agua se acumulaba en los costados de la calle y el coche esquivaba baches con torpeza. Yo seguía mirando hacia afuera, con la frente apoyada en el vidrio frío. Sentía que la ciudad misma lloraba conmigo. Cuando llegamos al motel, pagué la tarifa con las pocas monedas y billetes que llevaba. Conté despacio, una y otra vez, para asegurarme de no equivocarme. Cada peso que se iba de mi bolsillo era una preocupación más. El chofer asintió en silencio, me deseó suerte y se marchó. Entré a la recepción del motel, un espacio pequeño con un mostrador de madera descascarada. Tras el vidrio, una joven recepcionista me observó con ojos llenos de compasión. Mi ropa chorreaba agua y dejaba un rastro en el piso. Ella me entregó una llave metálica con un llavero de plástico verde, marcado con el número 14. Que descanse, don, dijo en voz baja, como si supiera que lo necesitaba más que nadie. Asentí sin poder responder. Tomé la llave y avancé por el pasillo. El suelo de mosaicos estaba resbaladizo, las paredes olían a humedad y lejía. Subí la escalera que crujía con cada paso. El pasillo del segundo piso estaba apenas iluminado por bombillas amarillentas. Abrí la puerta de mi cuarto.
El interior era simple, una cama individual con sábanas gastadas, un ventilador de techo que giraba con un chirrido rítmico, una ventana por la que se filtraba el agua de la lluvia. Dejé la maleta en un rincón y me desplomé sobre la cama unos segundos, solo para recuperar aliento. Después me incorporé y abrí la caja que había rescatado de la casa. Dentro estaban los cuadernos de Isabela. Con las manos aún húmedas, tomé el primero y lo abrí al azar. Reconocí su letra firme y ordenada. Había anotaciones de proyectos, dibujos de diagramas, cálculos, y entre todo eso, frases sueltas como recordatorios personales. Una de ellas me golpeó en el corazón: hay que cuidar a papá. Las letras se me emborronaban por las lágrimas que se me escapaban sin querer. Cerré el cuaderno con cuidado, como si fuera un tesoro. No lloré en voz alta, apenas dejé que un sollozo contenido se perdiera en la habitación. Me acerqué al pequeño lavabo de metal oxidado y abrí la llave. El agua salió marrón al principio, luego se aclaró. Me lavé el rostro, intentando borrar el cansancio, aunque las ojeras y la piel ajada me recordaban la verdad. Me cambié de camisa, poniéndome la única seca que me quedaba. Volví a la cama y me dejé caer, escuchando el tamborileo de la lluvia en el techo y el crujir del ventilador. El sonido se mezclaba en un ritmo hipnótico, como si la tormenta quisiera arrullarme. De pronto, sentí una vibración en el bolsillo. Era mi viejo celular. Lo saqué y vi un mensaje de un amigo de juventud, alguien que se había enterado del funeral. Me preguntaba cómo estaba. Contesté con pocas palabras, incapaz de explicar lo que realmente sentía. Guardé el teléfono, pero mi mirada se quedó fija en la pantalla apagada. Deslicé los contactos, uno a uno, hasta detenerme en un nombre: Licenciado Morales. Dudé varios minutos. ¿Debía llamarlo a esa hora? ¿Tenía sentido molestarlo con mis desgracias? Finalmente, apreté el botón de llamada. El timbre sonó varias veces hasta que una voz grave respondió: Don Esteban, lo esperaba. Me quedé en silencio unos segundos, sorprendido de escuchar esas palabras. Luego, con voz temblorosa, le conté lo sucedido, cómo Rodrigo me había echado, cómo me había quedado con apenas una caja de recuerdos. Morales escuchó sin interrumpir, solo se oía el tecleo de su pluma en el fondo. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Entonces dijo: es el momento. Su hija lo previó todo. Mañana venga a mi despacho. Colgué con la mano temblorosa. Me quedé mirando el techo, siguiendo con los ojos el vaivén del ventilador. Dentro de mí, un hilo de esperanza comenzaba a encenderse. La lluvia afuera no cesaba, pero ya no la sentía como enemiga. Cada gota contra la ventana parecía un recordatorio de que, aunque todo se había derrumbado, aún quedaba algo por lo que luchar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la tristeza empezaba a transformarse en una determinación silenciosa. Me arropé con la colcha áspera, cerré los ojos y, con la respiración acompasada, me dejé arrullar por el sonido constante de la tormenta. Sabía que al día siguiente comenzaría un nuevo capítulo, uno que Isabela misma me había dejado preparado como un último acto de amor. A la mañana siguiente salí del motel Estrella del Camino con la ropa aún húmeda por la tormenta de la noche. El aire estaba impregnado de ese olor a tierra mojada que solo queda después de la lluvia. El pavimento brillaba bajo un sol débil que trataba de abrirse paso entre nubes grises. Caminé despacio por la acera, esquivando charcos, con la maleta en una mano y la caja de Isabela en la otra. Antes de tomar el camión al centro, me detuve en la tiendita de la esquina. Pedí un café negro y un pan dulce. El estómago me rugía, no había comido nada desde la tarde anterior. El café era aguado, pero el calor me reconfortó. El muchacho que atendía, un adolescente de cabello revuelto, me reconoció. Me miró con respeto y dijo: su hija nos inspiraba a muchos jóvenes, don Esteban. No supe qué contestar. Apenas asentí y apreté los labios. Aquellas palabras me dolían tanto como me daban fuerza.
Terminé mi desayuno en silencio, dejé unas monedas sobre la mesa y salí. El autobús llegó lleno, como siempre. Subí con dificultad, sosteniéndome de los barrotes metálicos. El calor humano mezclado con el olor a gasolina me mareaba.